¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Para comentarles el día de hoy que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, amaneció muy contento, con ganas de tirar rostro o de tirar aceite, como él dice, al presentar una encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, que lo coloca con un 84% de aprobación. Fue lo primero que hizo durante la mañanera del día de hoy, presumir esta encuesta que ubica, como le decía, su aprobación en 84% contra 12% que lo desaprueba. Dice que a pesar de esa campaña o de esta campaña cada vez más vulgar y ridícula de parte de los medios de manipulación masiva, la gente sigue apoyando a la Cuarta Transformación y pues ahí fue cuando puso esta encuesta con solo una pregunta para el público que lo está siguiendo en las mañaneras, porque pues si pone más acerca de esta encuesta, pues lo pueden cepillar, como él dice. Entonces la pregunta era de aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ahí están los resultados. Lo aprueba el 84%, lo desaprueba el 12%, no sabe o no respondió un 4%. Y también a manera de broma dijo debe estar cuchareada, expresó el presidente, al señalar que generalmente, esto fue importante, al señalar que generalmente en esta etapa de los gobiernos, ya el quinto año prácticamente, es cuando se está al final del sexenio y la aprobación baja, pero en el caso de él, pues es muy alta, 84%. Bueno, esta misma casa encuestadora, hay que decirlo, ya le indagué un poquito más, pues si él decía que no podía dar más detalles sobre la encuesta, yo sí les perfilo que Claudia Sheinbaum es la candidata, según esta encuesta, repito, de Mendoza Blanco y Asociados, es la candidata presidencial de Morena con mayor número de aceptación, 47.3% de preferencia efectiva para el proceso interno de Morena, y así como el partido tiene un 61.6% de intención del voto para Morena rumbo a la elección presidencial del 2024. Y por eso dice AMLO que los periodistas, dado que no dan a conocer los logros de su gestión, los logros de su gobierno, como esta encuesta del Instituto Nacional de Informática, Geografía sí, y Historia, el INEGI, pues, en el sentido de que dio a conocer en días pasados esta encuesta especial sobre el ingreso en los hogares, ingreso y gasto de los hogares mexicanos, y donde se cierra gracias a esta medición de deciles, es decir, es una medición del más pobre o del sector más pobre a los potentados, al que más gana, pues se ha cerrado, y con esto pues se ha hecho, digamos, en el reparto del presupuesto de manera más horizontal o transversal, una mayor justicia social, dice el presidente, crecimiento económico sí, pero con justicia social. Entonces dice que los periodistas en ese momento ya no son intocables, deben asumir su responsabilidad. Sostiene que al criticar el papel que juegan algunos periodistas y comunicadores de los principales medios de manipulación en México, AMLO destacó que los periodistas actualmente ya no son intocables. Indicó que si se asume una postura, se debe asumir la responsabilidad que esto conlleva por la influencia que tales comentarios o información difundida podría tener entre la población. Ya no es el tiempo, reitera, de antes, de que somos los periodistas intocables, tenemos fuero, tenemos privilegios. Por eso se terminó así. Y digamos, esto terminó la época de los privilegios para los periodistas, ni para el presidente, ni para nadie. AMLO se vuelve a lanzar entonces, en este sentido, pues contra esta periodista o conductora de noticias Azucena Uresti por difundir fake news, insiste en esto sobre la Guardia Nacional. Entonces, por eso criticó el papel que está jugando esta periodista, que pues primero que si con latinos, luego que
que Milenio rechazaba que se fuera a Latinos, quería quedarse con ella, con su trabajo sucio, y pues ahí dijo que al trabajar también en Fórmula, en Radio Fórmula, resultó lo mismo, pues desde ahí ataca al gobierno federal. Esta señora Azucena tenía una propuesta cuando Loret estaba por las nubes, ahora ya ha bajado mucho su rating, pues ya es otra cosa, le ofrecían que estuviese en Milenio y que estuviese en Latinos, y pues como le comenté, en Milenio se opusieron. ¿Y para qué la quería Latinos? ¿Para atacarnos? ¿Para qué la quería Fórmula? Para lo mismo, pues ya pasó a la historia. Esta comentarista, pues ahí sigue, pero cada día que habla en los noticieros, en su noticiero, en su espacio informativo, lo hace con menor credibilidad. Cada vez menos la gente cree en este tipo de periodistas. Y ayer, como le comentaba, se habían reunido o estaban empezando la reunión de transición entre Delfina Gómez y Alfredo del Mazo, sus equipos de trabajo. Les decía yo ayer que estaban en el tema de infraestructura y movilidad, pero sí, fueron estos dos temas, pero además se agregó el del agua que yo no había tomado en cuenta, y ya en un Twitter la maestra Delfina Gómez dijo: trabajamos unidos con la certeza y el compromiso de estar frente a una etapa histórica para el Estado de México. Tenemos un gran reto: transformar nuestra entidad y la realidad de millones que confían en nuestro movimiento. Entonces, como les decía, se abordaron estos temas: infraestructura, movilidad y agua. El equipo de Delfina, pues desde ayer ya lo veíamos allí a Higinio Martínez a lo lejos, platicando, creo, con Norberto Morales Poblete, dirigente del Partido del Trabajo. Aleli Rubio también estuvo ahí, Maurilio Hernández, desde luego el propio Gino Martínez, como le mencioné, y Horacio Duarte Olivares. En el equipo de Alfredo del Mazo estuvieron Luis Felipe Puente, secretario de Gobernación, Rodrigo Jarqué, Luis Gilberto Limón Chávez y Rafael Díaz Leal Barrueta. La temática, la reitero: infraestructura, movilidad y agua. Durante este encuentro en el Salón Guadalupe Victoria de Palacio de Gobierno, los equipos de ambos personajes, gobernador saliente, gobernadora entrante, revisaron el estado de proyectos de transporte público masivo y las vialidades que conectarán, por ejemplo, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la Ciudad de México. Estas incluyen, estas obras, pues la ampliación del tren suburbano Lechería AIFA, el tren interurbano México-Toluca y trolebús Chalco-Santa Marta, mismas que cuentan con inversiones federales y estatales. Respecto a este otro programa importante, los Caminos del Sur, o Caminos del Sur se le llama, durante esta reunión se revisaron los avances del proyecto, que consisten en la rehabilitación, conservación y mantenimiento de los caminos del Estado de México, aunque al parecer hay retrasos en estas obras. También se abordó el tema del agua en la entidad, la falta de fuentes de abastecimiento, es importantísimo esto, las obras de la presa Madín y del río Lerma, así como la problemática de las fugas que se dan en las redes municipales. Y pues por este asunto, este tema, Horacio Duarte, el coordinador de la transición de la gobernadora electa Delfina Gómez, señaló que en esta tercera reunión de trabajo los equipos revisaron todos estos temas, todos los proyectos de infraestructura, la cartera de obras y además del transporte público masivo y redes hidráulicas. Destacó que el gobierno que sale plantea que se avanzará lo más posible en aquellas obras que se realizan en coordinación con el gobierno federal y con el gobierno de la Ciudad de México para no quedarles mal, como el tren interurbano México-Toluca, la ampliación que mencionábamos del urbano o suburbano Lechería AIFA, así como el trolebús Chalco-Santa Marta. Para no dejar obras públicas inconclusas, el tema del agua es importante, la falta de fuentes de abastecimiento, los niveles críticos de agua en los que se encuentra, por ejemplo, el sistema Cutzamala, la presa Victoria y la presa de Valle de Bravo, también derivados de la falta de lluvias, y también se preocupa fundamentalmente por las obras de la presa Madín del río Lerma, así como las fugas
en todas las redes municipales que le comentaba. Horacio Duarte dijo que en términos del proyecto Caminos del Sur, que lleva 6 meses de retraso en concluir la rehabilitación de 82 tramos carreteros estatales, el equipo de transición de la gobernadora Delfina Gómez, gobernadora electa para decirlo propiamente, pidió avances y las proyecciones económicas de las obras, porque los Caminos del Sur es un proyecto, un programa que autorizó el Congreso local con una inversión de 13,000 millones de pesos aproximadamente, por lo cual se está pidiendo que se desglose cuál es el avance, cuáles son las proyecciones económicas de la obra y cómo se ha venido desarrollando este proyecto. Así están las cosas en términos de la transición. Ya había habido 2 reuniones, como le comentaba también ayer mismo, en términos de la salud, el agua, el rescate, no la salud, la seguridad pública, pero en términos de salud, qué hacer, cómo rescatar al ICEMIN de la quiebra financiera y cómo abordar el tema de los pensionados y jubilados, a los que también se les han detenido sus pagos. Aumenta el número de pensionados también. Hay que tener una proyección económico-financiera para ver cómo se va a tratar este tema en el Estado de México para beneficio de la población mexicana. Es increíble, pero este tema de las transiciones nos deja ver una maestra Delfina Gómez muy, pero muy, muy activa, algo que no se veía en los equipos de transición de gobiernos entre priistas, pues todo quedaba en las mismas manos, entre priistas te veas, pues todos se perdonaban y todos continuaban con el latrocinio y el meterle no la cuchara grande, sino la cuchara pozolera al presupuesto estatal para enriquecerse ellos y el pueblo a un lado. Y aquí Delfina Gómez, el trabajo que se está haciendo es increíble, es de destacar la actividad con la que se está moviendo la próxima gobernadora en el Estado de México. Enhorabuena, maestra Delfina Gómez. Con esto me despido, ya sabe, Carlos Monroy, el último de sus amigos, pero el primero en escucharlos. Los espero en Sociedades de Pensamiento, @Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, sea en YouTube, TikTok o Facebook, además de las otras plataformas con las que me he conectado día con ustedes. Gracias y muy buen día.